Bien, en este disco voy a dar lectura al tema 28 del libro Guía para la Escuela del Ministerio Teocrático, de la editorial Wattower de los Testigos de Jehová. Bien, pues el estudio 28 se titula Contacto con el auditorio y uso de notas. Dice lo siguiente: el tener buen contacto con su auditorio es una gran ayuda en la enseñanza. Se gana el respeto de ellos y le hace posible a usted enseñar con mayor eficacia. Su contacto con ellos debe ponerlo tan cerca de ellos que toda reacción de ellos sea sentida inmediatamente por usted como el orador o discursante. Su uso de notas desempeña un papel importante en determinar si usted tiene ese contacto con el auditorio o no. El tener muchas notas puede ser un estorbo, pero el uso hábil de las notas no perturba, aun si las circunstancias exigen que sean algo más largas que de costumbre. Eso se debe a que el discursante, que es experimentado, no pierde su contacto con el auditorio por mirar demasiado a las notas o mirarlas cuando no debe. En su hoja de consejo oratorio, esto recibe atención y está alistado como contacto con auditorio, uso de notas. Contacto visual con el auditorio. Contacto visual significa que usted ve a su auditorio. Significa no solo mirar al auditorio, sino mirar a los individuos del auditorio. Significa ver las expresiones del rostro de estos y responder según estas. El mirar a su auditorio no significa sencillamente un movimiento rítmico de un lado a otro, de modo que nadie se quede sin haber sido mirado. Mire a alguien del auditorio y diga una oración o dos a ese individuo. Entonces, mire a otro y diga otras cuantas oraciones a esa persona. No se quede mirando a alguien por tanto tiempo que éste se perturbe y no concentre en solo unas cuantas personas de todo el auditorio. Continúe moviendo su atención por todo el auditorio de este modo, pero al hablar a una persona, verdaderamente converse con esa persona y observe su respuesta o reacción antes de pasar a otra. Sus notas deben colocarse en el atril o estar en su mano o en la Biblia para que pueda darles miradas rápidas. Sus notas deben colocarse en el atril o estar en su mano o en la Biblia para que pueda darle miradas rápidas con solo el movimiento de los ojos. Si se hace necesario mover toda la cabeza para ver sus notas, usted perderá el contacto con su auditorio. Su consejero observará no solo cuán frecuentemente usted usa sus notas, sino cuando las mira. Si usted está mirando sus notas cuando está llegando a una culminación, no verá cómo responde su auditorio. O sea, si usted está mirando sus notas cuando están llegando a una culminación, no verá cómo responde su auditorio. Si está consultando sus notas continuamente,
también perderá el contacto. Esto generalmente indica o hábito nervioso o falta de preparación para la presentación. Hay ocasiones en las cuales los oradores de experiencia tienen que pronunciar un discurso entero leyéndolo de un escrito. Y por supuesto, esto limita hasta cierto grado su contacto visual con el auditorio. Pero si están bien familiarizados con el material como resultado de buena preparación, pueden mirar a su auditorio de vez en cuando sin perder su lugar. Y esto es un estímulo a la lectura expresiva de parte de ellos. Contacto con el auditorio por dirigirse directamente a este. Esto es tan esencial como el contacto visual. Tiene que ver con las palabras que usted usa al dirigirse al auditorio. Cuando usted habla privada o particularmente a una persona, usted le habla directamente diciendo usted, su o nosotros, nuestro, donde sea apropiado. Puede hablar de la misma manera a un auditorio más grande. Trate de considerar su auditorio como una conversación con una o dos personas a la vez. Vigílelas cuidadosamente para que pueda responder a ella como si en realidad le hubieran hablado. Esto dará connotación personal a su presentación. Sin embargo, he aquí una advertencia. Evite el peligro de hacerse demasiado familiar con su auditorio. Usted no tiene que hacerse íntimo, tal como no lo haría en la conversación significada con una o dos personas en la puerta en el Ministerio del Campo. Pero puede ser y debe ser tan directo como en tal conversación. Otro peligro debe ser cuidadoso al usar los pronombres personales y no poner a su auditorio en categoría indeseable por su uso. Por ejemplo, en un discurso acerca de la delincuencia, usted no se dirigiría al auditorio de modo que diera a entender que los de su auditorio fueran los delincuentes. O si en la reunión de servicio usted estuviera considerando el asunto de pocas horas, puede incluirse en el discurso usando el pronombre nosotros, en vez de siempre decir usted o ustedes. El mostrar consideración debe vencer fácilmente cualquier peligro de esta índole. Bien, pues uso de bosquejo. Pocos discursantes en su comienzo empiezan usando un bosquejo. Generalmente ellos escriben su discurso por adelantado y entonces lo leen y lo presentan de memoria. Su consejero pasará esto por alto al principio, pero cuando usted llegue a uso de bosquejo en su hoja de consejo oratorio, él lo va a animar a hablar usando notas. Cuando usted domine esto, descubrirá que ha dado un gran paso adelante como discursante u orador público. Niños y adultos que ni siquiera pueden leer pronuncian discursos, usando ilustraciones para sugerir ideas. Usted puede preparar su discurso con un bosquejo sencillo también, como las presentaciones bíblicas
que se bosqueja en el ministerio del reino. Usted habla regularmente sin un escrito en el ministerio del campo. Usted habla regularmente sin un escrito en el ministerio del campo. Pues hacerlo con la misma facilidad en la escuela, puede hacerlo con la misma facilidad en la escuela una vez que se haya propuesto hacerlo. Bien, pues puesto que el trabajar en esta cualidad es para ayudarle a apartarse de un escrito, tanto en la preparación como en la presentación, no se aprenda de memoria su discurso. Eso derrotará el propósito de este estudio. Si usted está usando textos bíblicos, se puede hacer las preguntas adverbiales: cómo, quién, cuándo, dónde y así por el estilo. Entonces, según concuerden con su material, use estas palabras como parte de sus notas. Al pronunciar su discurso, sencillamente lea un texto, hágase o haga a su amo de casa estas preguntas, según sea apropiado, y contéstelas. Y así de sencillo puede ser este asunto. Los principiantes frecuentemente se preocupan pensando que olvidarán algo. Los principiantes frecuentemente se preocupan pensando que olvidarán algo. No obstante, si usted ha desarrollado su discurso lógicamente, nadie siquiera echará de menos un pensamiento, aunque si lo pasara usted por alto. El abarcar el material no es el asunto que principalmente se está considerando en esta etapa. De todos modos. Ahora es más importante que aprenda a expresarse usando un bosquejo. Es posible que al presentar este discurso usted piense que ha perdido muchas de las cualidades que ya había aprendido. No se alarme. Volverán usted se hallará más eficaz con ella una vez que pueda aprender a hablar sin un escrito. O sea, es posible que al presentar este discurso usted piense que ha perdido muchas de las cualidades que ya había aprendido. No se alarme, volverán y usted se hallará más eficaz con ella una vez que pueda aprender a hablar sin un escrito. Un punto acerca de las notas que se usen para discurso en la escuela del ministerio, un punto acerca de las notas que se usen para discurso en la escuela del ministerio. Se les debe usar para recordar ideas, no para recitarlas. Las notas deben ser breves. También debe ser nítida, ordenada y legible. Si la situación que sirve de marco de circunstancia es una revisita, sus notas deben ser inconspicuas. Quizá deban estar dentro de su Biblia. Si es un discurso en la plataforma y usted sabe que va a usar un atril, entonces las notas no deberían ser un problema. Pero si no está seguro, prepárese según lo conveniente.
Otra ayuda es escribir el tema en la parte superior de sus notas. Los puntos principales deben destacarse también claramente al ojo. Trate escribiéndolo con todas las palabras en letra mayúscula o subrayándolas. Su uso de solo unas cuantas notas al presentar su discurso no significa que usted pueda pasar cosas por alto al prepararse. Prepare el discurso en detalle primero, haciendo un bosquejo tan completo como el que desee. Entonces, prepare un segundo bosquejo mucho más corto. Este es el bosquejo que de hecho usará para presentar el discurso. Ahora ponga ambos bosquejos enfrente de usted, y mirando solo el bosquejo abreviado, diga tanto como pueda sobre el primer punto principal. Entonces mire el bosquejo más detallado y vea lo que haya pasado por alto. Pase al segundo punto principal de su bosquejo abreviado y haga lo mismo. Con el tiempo, el bosquejo más corto le será tan familiar que podrá recordar todo lo que hay en el bosquejo más detallado con solo mirar a sus pocas breves notas. Con la práctica y la experiencia, usted empezará a apreciar las ventajas de hablar extemporáneamente y solo usará un escrito cuando absolutamente se exija. Se sentirá más tranquilo al hablar y su auditorio escuchará con mayor respeto.